Bueno, aquí estamos, después de haber visionado El Río, esta maravilla de Renoir. El Río se rueda entre el 49, el 50, es difícil de precisar exactamente el año de la película, porque realmente se estrena en el 51. Digamos que mientras está sucediendo todo esto, mientras se está rodando y mientras se está estrenando la película, pues en esos meses muere Sinclair Lewis, que fue el primer americano ganador del Premio Nobel de Literatura, también del Premio Pulitzer, que también muere André Gide, otro ganador del Premio Nobel, que hay unos disturbios estudiantiles en Barcelona tremendos y que las autoridades atribuyen a los comunistas, como ocurría siempre, naturalmente. La Academia de Hollywood premia Un americano en París, de Vicente Minelli, y los actores elegidos han sido Vivien Leigh por Un tranvía llamado Deseo y Bogart por La Reina de África. Kubala es uno de los hechos más importantes de la prensa en España, que además viene de Hungría, etcétera. Debuta en el Barcelona. El Atlético de Madrid se proclama campeón de Liga. Milagro en Milán y la señorita Julia comparten el Gran Premio del Festival de Cannes de este año 51 y el premio especial para Eva al desnudo, el mejor director Luis Buñuel. Por los olvidados es el año en que se estrena Esa pareja feliz, de los que luego serán pilares fundamentales de nuestro cine, Juan Antonio Bardén, Luis García Berlanga. También unas semanas después se estrena Surcos, una pieza magistral de Nieves Conde. Muere Robert Flaherty, autor de Nanook, de Hombres de Arán, Louisiana Story, y un maestro del cine documental y del cine con el que El Río tendría mucho que ver. Yo creo que Flaherty y Renoir en esta película podrían haber estado hablando horas y horas del concepto de la vida en el cine, del documental en el cine, de la mezcla del argumento en el documental, del documental. Bueno, en fin, luego hablaremos. También fallece William Randolph Hearst, magnate de la prensa, retratado por Orson Welles en Ciudadano Kane, como todos ustedes saben. Rashomon gana el León de Oro en el Festival de Venecia. Se hacían buenas películas estos años, ¿eh? El gobierno suizo se niega a conceder el voto a las mujeres. Estamos en el año 51. O sea que también esto de los suizos es curioso. Muere en Francia María Montes, la reina de las fantasías en Technicolor. Tenía solo 31 años. Stalin confirma que la Unión Soviética tiene avanzada la bomba atómica. Rocky Marciano vence a Joe Louis. Y en diciembre muere también Enrique Santos y Discépolo, gran compositor de tangos, que es el nombre con el que era más conocido. Fangio se proclama campeón del mundo. Entonces Fangio era una de las personalidades más grandes de Argentina. Esto es el año 1951. El Río me parece que se rueda entre el 49 y 50. Algunos meses del 49 fue un rodaje porque no fue muy seguido, ¿no? Tuvieron problemas con unos proyectores o con una cámara o con una grúa o con algo que querían llevar y en los barcos no se lo llevaban, lo cual le sirve mucho a Renoir para empaparse más de la India, ¿no? Pero fue un rodaje a caballo de 2 años. Además debió ser complicado. Es complicado porque el año 50 y allí... Por cierto, que siempre se dice que estuvo Satyajit Ray, pero yo no veo que fuera el ayudante de dirección. Sería alguien que se acercó como cuando estuvo... Sí, se ofreció a ayudar. Sí, lo que es curioso es que Pater Panchali, que es una maravilla de Satyajit Ray, tiene mucho que ver con el tempo narrativo del Río, de Renoir. Y la influencia de Renoir y de esta película en Ray yo creo que es definitiva. Curiosamente, Ray hace su película siendo el indio, el equipo era de gente india, todo lo que se contaba era de la India, la novela donde está basada Pater Panchali era de la India, todo era de la India, pero parece como de Renoir, que es curioso, ¿no? Tú has dicho una cosa que a mí me ha sorprendido mucho al leer la efeméride, que me hace pensar que de alguna manera Flaherty le deja el testigo a Renoir. Porque yo ya mientras estaba viendo la película pensaba hablar de Flaherty. Entonces el hecho de que muriese justamente en ese momento, tengo la sensación de que es como un símbolo. Estoy de alguna manera influenciado por la película. Yo creo que la película tiene un mérito fundamental, que está muy cerca junto a Flaherty, que es la simbiosis entre el documental y la ficción, que eso es exactamente lo más difícil. De qué manera entran los personajes de ficción en la parte documental y de qué manera la parte documental es manipulada, en el mejor sentido de la palabra, para que sin perder el hálito de la vida dé la sensación
de que es verdad lo que está sucediendo. Hay un momento muy curioso. Y al revés, la parte que parece narrativa se manipula y entonces se transforma en un documento. Hay un momento que a mí me sorprende mucho porque bueno, es una bobada, que es lo que voy a decir, pero es muy curioso. Hay un momento en el que están con el yute en una máquina y dentro de la máquina hay un individuo. Y entonces el individuo parece que lo va a presionar la máquina y salta. Y salta en dos planos, en uno y en dos. Lo cual te hace significar que efectivamente eso ha sido robado. No ha sido captado al vuelo, sino ha sido robado. Entonces esa sensación de que lo que se está viendo es la vida, pero de alguna manera que esa vida está manipulada por el talento de una persona. Renoir decía, iba a decir artístico, pero yo recuerdo que Renoir decía que las películas son un arte por una cosa milagrosa, porque sucede de repente que nadie puede hacer una película artística. Y esto me recuerda también algo que le he oído hace muy pocos días a Víctor Erice. Víctor Erice cuenta que después de que en su espíritu de la colmena está todo pensado, todo planificado, todo meticulosamente preparado, de repente hay un plano con cámara en mano donde la niña está viendo el Frankenstein y donde la niña pone una cara inexplicable. Y es el plano que más le gusta y que más le asombra. Pues eso pasa en El Río también, que la vida ha sido captada de improviso, pero de la mano de alguien que está intentando que suceda eso. Bueno, es que además Víctor Erice, ya que has puesto este ejemplo, es él y su obra de los pocos ejemplos iniciáticos que podemos tener en España, porque El espíritu de la colmena es una película absolutamente iniciática, y no digamos nada, esa última película suya sobre el pintor, la pintura y la creación de Antonio López. Aparte de que hay una cosa que me parece que era John Ford el que decía que cuando sale una obra así siempre es como por accidente, ¿no? Que es lo que decía tu amigo Howard Hawks, quién rayos o quién diablos lo ha hecho, ¿no? Que eso es muy sintomático, ¿no? Y Renoir siempre decía eso, que hay que estar muy bien preparado para poder captar lo que sucede y es confiar en que va a producirse algo. Esta fe como en el accidente favorable y el que se capta ahí la vida, que tiene además mucho que ver con un texto que pone en boca del personaje de Mr. John, el vecino, que interpreta el fordiano Arthur Schille. ¿Cómo se llama? Cuando él dice que su filosofía es el digestivismo. Allí hay un magnífico y esa es una definición que cuadra exactamente con declaraciones múltiples a lo largo de toda su carrera de Renoir, que siempre ha dicho eso, que hay que tener esa actitud en algún sentido pasiva y no intervencionista y esperar a que sucedan las cosas y captarlas. Yo creo que eso, que lo ha dicho antes de esta época, la película que más claramente, aunque pueda haber precedentes en The Southerner, por ejemplo, es en esta película y que es la actitud que preside toda la última etapa de la carrera de Renoir. Y es muy correcto también la alusión que ha hecho antes Juan Miguel a Flaherty, porque efectivamente hay un nexo de unión también con Flaherty y hay esta mezcla que cuando llega a ser indisociable, realmente maravillosa, que hay también entre el documento y ficción, que también hay, por ejemplo, en Tabú, que casualmente es otra de mis películas favoritas, ¿no? Yo creo que eso, que es muy difícil de conseguir y que parece que daría lugar a unas películas híbridas, curiosamente cuando tiene éxito lo que da lugar es unas películas de una fluidez asombrosa como esta, en la que realmente lo que no hay nunca es ruptura entre estos dos elementos, sino una especie de fusión y de flujo entre una cosa y otra, que realmente es quizá lo más sorprendente, lo más maravilloso, lo más permanentemente sorprendente por muchas veces que vea uno la película. Sí, eso enlaza con lo que yo creo que es para mí, bueno, no voy a decir una de las mayores virtudes porque toda la película es una virtud, con lo cual sería redundar en la afirmación, pero en la capacidad que tiene Renoir de utilizar una estructura que en principio es muy literaria. La narración de la voz en off no es meramente evocadora, sino que cuenta cosas que estamos viendo a la vez, pero que a la vez son tan poderosas las imágenes que nos ofrece en contrapunto con el texto, que acaba dominando la noción de cine más que la noción de literatura. Por eso tú citabas
a Marguerite Duras, y las influencias literarias son enormes, porque también podía hablarse de un cierto objetivismo como el de Alain Robbe-Grillet, etcétera, ¿no? Pero las películas como Indian Song no tienen nada que ver, aun participando de algunos elementos de lo que es Renoir, porque en Renoir hay una mirada más cálida, hay un sincretismo, una simbiosis con todas estas circunstancias. Y es que, fundamentalmente, desde mi punto de vista, lo que domina es, al final, una extrema visualidad que se revela en muchos aspectos. Pues, por ejemplo, él hace la presentación de las familias con planos y voz en off. Él es capaz de hacer una panorámica majestuosa de ese vallano, de esa higuera de Bengala en la que se va a desarrollar una de las secuencias claves de la película, desde mi punto de vista, en la que hay un plano misterioso e imposible, que es el plano de la cobra y de nosotros mismos, el espectador, mirando al niño que toca la flauta, ese acercamiento antiquipliano del